Dicen que todas las familias comienzan de alguna manera. La manera de nosotros es el amor. Bienvenidos al primer episodio de Formando Familias, el podcast, donde hablaremos de temas de reproducción asistida, donación de óvulos, gestación materna sustituta, fecundación in vitro, de una manera honesta y transparente para que puedas aprender más acerca del proceso y poder tener toda la información que requieres en este viaje. El día de hoy tenemos con nosotros a Elizabeth Hernández. Ella es una mujer maravillosa, emprendedora, enfermera, madre, trabajadora, que decidió participar en el programa de gestación materna sustituta. Bienvenida, Perla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perla Elizabeth, porque se llama Perla Elizabeth. Gracias. Es un honor tenerte aquí y te agradecemos de sobremanera el que puedas estar aquí con nosotros, que puedas dar testimonio de todo lo que has pasado y que nos puedas contar un poco más de cómo es este proceso, porque al día de hoy existen muchos mitos, existen muchas versiones que a veces no es lo real. Entonces, antes que nada, platícanos, ¿quién es Perla? Hola, pues muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Bueno, pues yo soy licenciada en enfermería. Empecé pues mi carrera después de ser mamá. Fui una mamá muy joven, fue una madre adolescente que pues todo el mundo tachaba como que no podía superarse, ¿no? Todo el mundo habla de que una mujer que tiene hijos es más difícil que llegue a tomar sus metas o a hacer algo, y pues la verdad es que se queda atrás eso. Yo he trabajado mucho en mi vida profesional para crecer, y pues eso me llevó a estar aquí con ustedes, porque una de las cosas más importantes para mí pues fue mis hijas, fue el impulso para estar en donde ahora estoy. Ok, y tienes 2 hijas, ¿cierto? Es correcto. Y eres mami soltera. Soy mamá soltera. Perfecto. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo te enteraste de que existía este programa de gestación materna sustituta? ¿Lo buscaste en algún lugar? ¿Alguien te habló acerca del proceso? ¿Cómo llegaste aquí? Mi hermana tiene lupus eritematoso, entonces en algún momento cuando esto iniciaba en Estados Unidos, entonces ella nos comentó en algún momento que si ya no podía ser mamá, si alguna de nosotras dos, somos 3 hermanas, podíamos prestarle el vientre. La más grande pues no puede, ella tiene problemas en el hígado, entonces quedaba yo, y fue como de sí puedo. Se habló en casa de ese tema, pero pues jamás lo vi como algo cercano. O sea, fue como que lo hablamos, lo platicamos, sabíamos que existía, pero nunca lo tomamos en cuenta. Posteriormente, yo empecé a tener problemas de prolactina alta, que es cuando tienes leche en los pechos. Entonces yo empecé a tener ese tipo de problemas, fui con mi ginecólogo y me dijo que podía embarazarme para aliviar este problema, y pues yo le dije que no era una opción ser mamá otra vez, y me habló de este programa. Él me habla y me dice, ¿sabes qué? Pues inténtalo, es un programa que está muy nuevo, va a tener un beneficio económico para ti, entonces pues inténtalo, no pierdes nada y depende de tu salud. Y me puse a investigar, empecé a investigar por internet, y pues fue como llegué a Formando Familias. Entonces fue una recomendación médica básicamente. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo atrás habían platicado tú y tu familia acerca de poder ayudar a tu hermana o quizá embarazarte por ella? Mi hermana tiene, no me recuerdo, 10 años con la enfermedad, entonces más o menos llevamos ese tiempo de saber que existía. Y años después, el ginecólogo te lo recomienda y te dice, bueno, pues embarázate. Sí. No digas, o sea, entonces cuando tienes la prolactina alta, algo que pueda ayudarte para curarte o para aliviarte de esta enfermedad, ¿es el embarazo? O sea, ¿está indicado? Sí, es correcto. Yo tenía miedo porque me puse a investigar, está en Google. Entonces decía que tenía algún problema en la hipófisis. Entonces, si yo tenía tan elevada la prolactina, podía ser candidata a una cirugía. Entonces me dio miedo y empecé a checar mis niveles de prolactina. Y el doctor era así como cada 3 meses me daba medicamento para cortar la leche, y otra vez volvía a lo mismo y volvía a lo mismo. Entonces hablé con él y me dijo, pues, ¿por qué no te embarazas? Porque al final de cuentas te embarazaste muy chica y tu cuerpo está en una edad reproductiva todavía, en donde tu cuerpo necesita un embarazo, y pues inténtalo. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 30. 30 años, ok.
Y luego entonces empiezas a buscar tu información y ¿qué es lo primero que encuentras? ¿O cómo lo buscaste? Eh, pues, empezó antes de que el doctor me dijera de este tema. Yo hice mi tesis en ginecobstetricia. En este caso me tocó hacerla de este eh, síndrome de HELP, Okay, preeclampsia y eclampsia en el embarazo. okay. Entonces empecé a investigar un poquito el tema, era un tema que desconocía realmente, y buscando en algunos archivos de otros países encontré la subrogación de embarazo y vi que estaba prohibido en varios países. Empecé a investigar un poquito más porque me llamó la atención. Entonces, una vez que el médico me da la indicación de que podría ser como la opción, pues yo ya tenía como un poquito empapada del tema. Empiezo a investigar un poquito más porque en otros países está prohibido, por qué no lo aceptan. Entonces empecé a ver como mucha desinformación o mala información, y mi idea de entrar al programa fue porque quiero escribir un libro. Ok. Ujú. Entonces, bueno, podríamos decir que dentro de todos los mitos que existen de la gestación materna sustituta, y uno de los más importantes que es que todas las chicas son vulneradas en sus derechos y necesidades y por eso ingresan al programa, aquí se dice no. Porque tú eres una persona con un nivel de escolaridad, es decir, una licenciatura, porque eres una persona preparada, porque llegaste por otros medios que no eran necesariamente redes sociales ni nada de esto, y tampoco llegaste por una necesidad como tal económica. Lo investigaste, lo decidiste y bueno, accediste a la información para poder ingresar al programa. Es ¿Es así? correcto, sí. Entonces, eso es muy bueno porque de verdad hay mucha gente por ahí que piensa, ¿no? Que realmente todas entran por interés. A veces encontramos comentarios muy negativos como, no, yo jamás daría a mi hijo, no puedes regalar un hijo, etcétera. Y justo es muy importante que me digas, ¿a ti se te informó cómo era este proceso? ¿Es tu hijo realmente? ¿Tiene tu genética? ¿Cómo funciona? Ok, bueno, creo que el que yo tuviera un poquito de conocimiento dentro del área de salud fue lo que me ayudó a entender más el proceso, el que yo investigara antes también. Eh, no tiene mis genes, es un embrión que tiene ya sea semen lavado o un semen de los papás o los futuros papás, el óvulo de la mamá o un óvulo de donante. Y pues no va a tener mis genes, no va a tener nada característico de mí, únicamente yo soy como la incubadora de ese bebé. Este, de hecho, cuando yo le dije a mi mamá, sí, mi mamá fue así de, no, estás loca, ¿cómo crees? Vas a dejar a tu hijo y no sé qué. Y le tuve que explicar a mi mamá porque no tenía nada que ver con ella, no se iba a parecer a ella, no iba a ser su nieto. Y algo que sí le dije, ¿me vas a apoyar o no? Y ella me dijo, es que de todos modos te digo que no lo vas a hacer. Entonces, no me quedó de otra más que apoyarme. ¿Apoyar en qué? En la decisión de que yo estaba lista y estaba preparada para intentarlo, y entrar al programa. Ok, ¿y tu familia, tus hijas, tus hermanas o tu familia más cercana cómo tomó esta decisión? Fue un poquito complicado, hay mucho tabú alrededor de esto. En mi casa, pues mis hermanas, pues ya habíamos hablado del tema, no era como un tema desconocido. Me preocupaba más la parte que iba a pensar la familia de mi ex esposo. Ok, pero ¿estabas con él? ¿Ya no estás con No, él? estaba divorciada ya. Ok, ¿y por qué te preocupaba lo que pensara tu familia? Una, porque pues al final de cuentas, pues la sociedad siempre te juzga sin saber lo que hay detrás de. Yo me estaba divorciando, entonces pues no quería que hablaran como de, ah, se está divorciando porque quedó embarazada de otro, X cosa. Pero sí es mucho el tabú de que la gente no entiende que es tu cuerpo y que tú decides a base de. Porque juzgamos, o sea, juzgamos el hecho de que si quieres abortar, juzgamos el hecho de que si estás más gorda, juzgamos si estás más flaca, o sea, todo el tiempo las mujeres nos atacamos más. Entonces yo sí tenía como ese tema o ese miedo de que las personas hablaran mal de mí o hablaran, porque pues al final iban a preguntar, ¿no? ¿Y Sí, el bebé? ¿Y qué exacto. pasó? ¿No? Entonces hablé con mis hijas, las senté, yo tengo una bonita relación con ellas, son unas niñas que están grandes ya en este momento. Entonces yo me acerqué con ellas y les expresé lo que quería hacer. Les expliqué cómo era el proceso, por qué lo quería hacer, Ajá. qué beneficios íbamos a tener, porque no solo era un beneficio económico, sino porque pues yo tengo la idea de escribir un libro y de cambiar muchas mentalidades, porque estamos muy cuadrados.
a veces sentimos que lo que la gente dice que es lo que tiene que ser y no es así, ¿no? A lo mejor el color blanco podría ser negro y seguimos con la idea de que todos dicen que es blanco y por ahí nos vamos. Entonces yo siempre fui la oveja negra, entonces yo quiero cambiar todo, quiero hacer que todo el mundo, no que tenga la misma idea o percepción de mí, pero sí que se abran o tengan apertura, que hay algo más afuera de... Una apertura mental diferente. Exacto. Entonces, o sea, tú básicamente quieres hacer un proceso porque quieres escribir un libro. Es que, correcto. Buscas la información, cómo das con la agencia o la clínica o cuál es el primer contacto que tienes. Ok, yo tuve una experiencia con otra clínica que fue bastante malo. Yo voy, entro, me hacen una entrevista, firmo un contrato, me hacen un estudio ginecológico y me dicen si puedes ser candidata, te vamos a hacer unos estudios y ahí empecé mi proceso. Realmente fue un proceso muy rápido. Yo al mes me estaban haciendo la transferencia. Wow. Y quedé embarazada la primera transferencia. Entonces yo estaba muy contenta, fue un muy padre para mí, pero entonces empezó este problema de que la gente empezó a juzgar, empezó a hablar, que quién era el papá, que porque sí estaba embarazada, que no sé qué. Desgraciadamente por cuestiones médicas pierdo el bebé y me deprimí. Okay. Me deprimí mucho porque nunca lo había pasado. Entonces yo no entendía la magnitud de lo que era ser parte del programa y tener una pérdida. Entonces hubo un antes de ese bebé y un después de ese bebé porque me cambió el chip para volverlo a intentar. Claro, porque tú dices, bueno, yo soy mamá, tengo 2 hijas sanas, estoy joven, ¿por qué voy a perder un bebé? Exacto. Es algo que nunca pasa por la cabeza y hay un porcentaje muy alto de riesgo de pérdida del embarazo en el primer trimestre que cualquier mujer podemos atravesar. Claro, sí, a mí me dio mucho miedo, o sea, sí, tuve sentimientos encontrados porque sentía que era mi culpa, que algo no había hecho bien. Decidí para el programa, me fui un tiempo a trabajar fuera y eso me abrió la mente a decir, lo quiero volver a intentar. Entonces regreso aquí a Ciudad de México y estoy en contacto con una gestante que ella sí terminó el proceso y ella me dijo, bueno, ¿por qué no le hablas a Nora? Okay. Y ya me dijo, le dije, Nora, y me dice, sí, pues háblale, Nora hizo su propia agencia, le está yendo súper bien, inténtalo. Y yo dije, pues, tuve el contacto contigo, y tu respuesta fue, ¿te acuerdas de mí? Estuve ahí. Sí, ¿te acuerdas? De que ella embarazada la primera, yo así como ser buena candidata, que me embarazada la primera. Claro. Y me dijiste que sí, me dijiste, tienes una oportunidad acá, no lo hagas en otro lado, hazlo con nosotros, y de ahí cambió mi vida. O sea, yo pensé que en algún momento yo iba a cambiar la vida de los más o de la familia, y al final cambiaron mi vida. Ok. Oye, y por ejemplo, en cuestión a la parte, bueno, se te explicó la parte médica, bueno, yo sé todo lo que yo te expliqué, sí. Pero previo a eso se te explicó la parte legal, la parte económica. ¿Qué es lo que tú recibes cuando eres gestante? ¿Qué te ofrecen? Ok, pues primero era ver si era candidata. Llevamos un proceso que es médico. En base a ese, si eres candidata, posteriormente pasas filtros psicológicos, pasas otros filtros socioeconómicos, o sea, es todo un proceso, no es como que ya quiero embarazarme y soy buena candidata, o ya tuve 10 hijos y quiero hacerlo, no. Llevamos como un proceso, me explicaron las chicas que estaban en mi coordinación, mi esquema de pagos, lo que tenía que entregar de documentación, si estaba de acuerdo, me pasaron toda la información en base a cuántos intentos podía tener, el tipo de programa al que yo podía ser candidata. Entonces, como yo ya tenía una cesárea previa, pues no podía ser candidata a... Bueno, en ese caso sí pude ser candidata a 2 embriones y justo me pusieron 2 embriones. Ok, pero entonces recibiste toda la información. Sí. Y cuando llegas acá conmigo y vuelves a tener información, ¿qué notas tú de diferencia en base a la primera agencia en la que dices que tuviste? ¿Por qué tuviste una mala experiencia? Yo había expresado que me sentía mal en múltiples ocasiones. Yo, al ser enfermera, expresé que me sentía mal, que tenía la presión alta, que se me estaba subiendo y nunca tuve respuesta. Cuando fui a mi semana 14 para hacer el primer ultrasonido estructural, me dijeron que acaba de perder el latido, el bebé, okay. Bueno, el feto. Entonces, digamos que no recibiste la atención que como persona, ni siquiera como candidata, gestante o como gestante sustituta mereces, sino como persona, ¿no? Sí. La atención médica que requieres en el momento que tú dices me siento mal. Sí. Y posteriormente, bueno, te vienes para acá. ¿Qué diferencia encuentras entre un lugar y otro? Entre Formando Familias y el lugar previo en el que estuviste. Vi las cosas más claras.
Por ejemplo, allá preguntaba del legal, o sea, yo preguntaba, porque en ese momento estaba en el área de ginecobstetricia en un hospital, entonces veíamos muchos partos y yo veía que había chicas que perdían la vida o que incluso en el código mater se ponían súper mal. Y yo les pregunté, ¿qué pasaría si yo llego y me pongo súper mal al final y hay un código mater? ¿A quién van a salvar, no? O sea, ¿sería mi vida o sería la del bebé? Ellos me dijeron, pues no sabemos porque no nos ha pasado. Y yo dije, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién van a elegir? ¿No? En el servicio de seguridad pública, pues siempre es la mamá, el bebé viene después, pero sí era algo que me movía o me hacía mucho ruido. Acá con ustedes, desde el principio fue tú eres mi prioridad. Así es. Que tú te sientas bien, que estés a gusto. Todo el tiempo tuve toda la información, todo el tiempo las chicas estuvieron atrás de mí. Incluso cuando me puse mal en el primer trimestre, no había un solo día que no me preguntaran cómo estás, cómo te sientes. Sí. Y finalmente, bueno, dentro de la parte legal, que creo que es muy importante, tú tienes que sentirte respaldada. Y aquí, bueno, al menos nosotros nos encargamos de la parte de que tratar que firmes el contrato previo. Depende mucho, ¿no? Del proceso legal que vamos a llevar, pero el contrato debería firmarse previo, como lo hicimos en este caso contigo, Sí. donde se te explica todo, donde conoces todas las cláusulas y pues queda establecido que tú no eres la madre genética del bebé, Exacto. que no eres la madre del bebé, que hay padres de intencionantes, ¿no? En este caso, ¿cómo llevaste ese proceso con la... Bueno, ¿qué filtros pasaste para entrar al programa? Recuérdanos. Ok, el primero fue el ginecológico. Me hicieron un examen, un ultrasonido endovaginal. Posteriormente me hicieron el psicológico, el socioeconómico, me hicieron estudios de laboratorio para ver que no tuviera ningún problema tanto físico como en sangre o enfermedades de transmisión sexual. Y ya una vez pasando eso, pues ya me asignaron unos papás. ¿Y cómo fue este proceso de asignar unos papás? ¿Qué es asignar unos papás? Pues la verdad es que el mío fue especial, fue diferente en comparación a otros programas. Me comentaste que era una persona muy allegada a ti, que buscaba a alguien que fuera súper responsable. Yo fue de, soy buena en eso, yo quiero ser. Y eso me llenó más de alegría, saber que la mamá era mexicana, saber un poquito de la historia de la mamá, porque no la sabía completa, pero me llenó de... Ay, se metió una... Me llenó de alegría pues saber y entender que ella había pasado por algo tan difícil y que pues era la única oportunidad que tenía para ser mamá. Ok. En este caso, cuando conociste a la mamá, o sea, solo era la mamá, ¿no? Sí. Cuando conociste a la mamá, ¿cuál fue tu impresión? Yo la vi tan chiquita. ¿De tamaño, de edad? No, de qué? tamaño. La vi tan linda. O sea, realmente me recordaba mucho a mis hijas. Ella es una amante de los animales, es una mujer protectora, es una mujer fuerte, una mujer que yo llegué a admirar con tantito que la conocí. Entonces el día que firmamos el contrato ya iba súper nerviosa, yo creo que con 1000 pensamientos en la cabeza. Yo también llegué con miedo porque incluso llegué acompañada, pero una vez estando ahí, que me conoció, que pude tener este contacto directo con ella y saber que alguien más existía y que alguien más tenía esa esperanza, fue lo mejor. Y que sí es real, ¿no? Sí. Porque muchas veces me preguntan, ¿y no van a tener al bebé para quitarle los órganos, para tráfico de menores? Y yo, no, a eso no nos dedicamos. Entonces, cuando tú ves a la otra figura, cuando ves a la madre, cuando ves a los papás, pues te das cuenta de que realmente existe alguien que está necesitando de tu ayuda, ¿no? Sí. Y que finalmente no, muchas veces no es un lujo, es una necesidad. En este caso, en el caso de la mamá, que obviamente por privacidad no vamos a decir nombres, pero ella es una profesional, es una Sí. profesional de la salud. Sí. Ella es un médico, excelente médico, pero pues tuvo un problema de salud que le impidió ser ella la madre, ¿no? Sí. La madre y la gestante. Claro. Tuvo que acceder a este procedimiento. Entonces, cuando tú conoces la historia, cuando tú la escuchas, cuando tú ves quién es ella, ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza? La verdad es que fue un bonito contacto. La verdad yo la llegué a admirar en ese poquito tiempo. Es una persona muy linda. La verdad es un angelote. Y yo la veía o sea, como que todavía, incluso cuando nació el bebé todavía no se lo creía.
y me enamoré de ella. O sea, realmente me enamoré de su esencia, de la persona que es, la personalidad que tiene, la forma de ver la vida, la forma en cómo es con las demás personas. Yo siempre he dicho que siempre te fijes de cómo trata a los demás, porque cuando se acostumbran te van a tratar igual. Entonces ella te trata, o sea, muy bien. Entonces nunca hubo diferencia, nunca me trató pues como un contrato, sino que me trató como... Una persona. Exactamente. ¿Qué es lo que debe ser? Porque no, nadie tenemos el permiso de tratarte como algo diferente. O sea, mereces todo el respeto del mundo. Ahora, ya una vez que la conoces, firmas contrato, pues inicia el proceso. ¿Cuánto tiempo tardaste en embarazarte? Pues iniciamos a finales de noviembre con todo el proceso. Para diciembre, la primera semana, ya teníamos todo listo. Ella contrató un seguro especial y para el 23 de enero, más ser exacto, ese día me hicieron transferencia. Entonces fue súper rápido, 2 meses, y yo ya estaba embarazada. Ajá. ¿Te refieres al seguro de gastos médicos? Ajá, es correcto. Que debes tener, ¿no? Sí. Ahora, ¿te embarazas y cómo llevas el embarazo? ¿Cómo son tus primeros meses? La doctora que me atendió, muy buena. La verdad es que nunca me sentí extraña o ajena, sino que me hicieron sentir como que yo era la mamá todo el tiempo. O sea, todo el tiempo me trataron súper bien, todo el tiempo estuvo al pendiente de mí. Y una vez que fui a consulta, que se dio el positivo, me acuerdo que fue la primera cita que fue la mamá, entonces para corroborar si eran los dos o era un solo embrión. En este caso nada más fue uno el que se logró y algo que ella siempre me dijo, o sea, mi prioridad siempre vas a ser tú, que tú estés bien. Y me trató súper bien, o sea, a mí me encantó el proceso, me encantó el programa. Cuando iniciamos los primeros meses tuve una amenaza de aborto, tuve una amenaza de aborto y me espanté, o sea, porque fue un coágulo muy grande del tamaño de la palma de mi mano. Sí. Entonces yo marco para avisar que estaba con sangrado activo y que tenía un coágulo, entonces me puse a revisarlo porque pensé que era el embrión y me dijeron así como, cálmate, tranquila, revisa bien, mandé fotos, mandé evidencia, el grupo de coordinación que estaba detrás de mí estuvo al pendiente, me sacaron la cita el siguiente día. Una vez que llegué con la doctora, me hace el ultrasonido y pues vemos que estaba el bebé, que estaba el latido, entonces me relajé bastante. Me mandaron a cama, estuve en cama 3 meses, un mes y medio, y sí fue complicado para mí ese aspecto. O sea, decir, el quedarme en cama, en no hacer otras actividades fue complicado porque era una persona muy activa, pero pues en este caso estuvieron mis hijas para apoyarme. Entonces fue bonito por parte del equipo porque todo el tiempo estuvo detrás de mí. Todo el tiempo era de, ¿cómo estás? Avísanos cómo te sientes. Oye, no tienes sangrado. Oye, esto. Oye, el otro. El equipo todo el tiempo estuvo detrás de mí. Perfecto. ¿Y tu vida personal? O sea, ¿estuviste en reposo? ¿Seguías trabajando? O sea, entiendo que mientras estuviste en reposo no, pero siempre me he preguntado, ¿qué hiciste? O sea, antes de la transferencia trabajabas, pasó la transferencia, te embarazaste, seguiste trabajando. ¿Cuándo detuviste tus actividades o no se detuvieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo sí quise detener mis actividades. ¿Tú por decisión? Ajá, por decisión. Me iba económicamente bien. Justo en diciembre me fui a Monterrey por trabajo. Regresé justo el 5 de enero, cuando empecé a iniciar preparación endometrial. Y yo ya no quería estar fuera de mi casa. Yo ya quería dedicarme a estar con mis hijas. Entonces fue la oportunidad de disfrutar a mis hijas, algo que ya no había hecho en mucho tiempo. Cuando yo me divorcio fue trabajar y no tenía tiempo, no sabía que tenían actividades, pero no iba por ellas a la escuela, no estaba con ellas. Entonces esta fue la oportunidad que yo tuve para estar con mis hijas. Entonces dejé todo, ya no hice nada. Las compensaciones económicas que me llegaban, pues las ocupaba para sobrevivir esos meses y sin problema. Ok. ¿Tenías algún propósito con esta remuneración económica que se brinda en este tipo de procesos? Sí, yo ya no quería ser enfermera. Okay. Yo soy de la idea de que nos pagan poco, que no valoran nuestro trabajo y que me quitaba mucho estar con mis hijas. Okay. Porque había meses que me tenía que ir fuera del estado porque pues me pagaban mejor y sentí que las abandonaba mucho. Entonces yo estudié gastronomía, entonces yo dije, no, yo voy a poner un restaurante y ya voy a dedicar a mis hijas, voy a estar en mi casa. Y pues no, o sea, los planes cambiaron de un día para otro. O
O sea, soy una persona que soy muy impulsiva, entonces no pienso las cosas hasta que ya las hago. Y una de las cosas fue que fallece uno de mis primos porque se suicida, entonces toda la familia pues estuvo como muy vulnerable. Y yo decía, ¿por qué en estos momentos se tiene que juntar la familia? Entonces yo decía, yo quiero hacer una fiesta y quiero que esté toda la familia, todos mis amigos. Y el pretexto, pues mi hija había cumplido 15 años un año anterior, no le había hecho nada. Y le dije, pues te voy a hacer fiesta de 16. Y mi hija así, no, a mí no me gusta eso. Y yo, no, algo chiquito. O sea, algo chiquito, se hizo algo enorme. Y fue una fiesta que yo disfruté. Después sí me arrepentí porque dije, bueno, me lo gasté en algo como muy banal. Pero ya lo disfruto. Y bueno, pero fue tu decisión. Sí. Al final nadie interfirió en lo que tú decidiste usar tu dinero, ¿no? Sí. Ahora, bueno, te quedas en casa, luego viene el nacimiento. ¿Cómo percibes el momento del nacimiento? Hay mucha gente que piensa, no, seguramente se van a deprimir, va a doler mucho, es que yo no podría dar a mi bebé, y sigo en lo mismo, o sea, no es tu bebé. Sí. Pero bueno, no podría dar al bebé, etcétera. Entonces, ¿cómo te preparas para ese momento? Creo que yo con la pérdida que había tenido anterior, me preparé, o sea, ya estaba lista para hacerlo, porque con el otro sí me estaba encariñando, o sea, sí sentía como más emoción al ver los ultrasonidos, sí decía, ay, qué bonito, y más porque yo sabía que era niño, entonces yo siempre quise tener un niño, entonces fue como de, voy a tener un niño, voy a tener un niño. Y en ese caso, cuando supe que era niño también, sí fue como de, oh, ok, pero no lo voy a disfrutar, pero no tanto. Entonces, ya cuando nos fuimos preparando para que naciera, mis hijas ya estaban como emocionadas, así de, bueno, ya van a nacer el bebé, que no sé qué. Y yo, sí, pero no lo vamos a ver, se lo van a llevar. Y empecé a ir a consulta más seguido. Yo tenía 37 semanas, ya no podía ni caminar, era un bebé enorme. Justo pesó 3 kilos, 200 y cachito. Entonces me decía la doctora, nos estábamos esperando para parto, yo quería parto. Y me dice la doctora, mira, te voy a hacer sufrir. O sea, ya tienes 37 semanas, no creo que el bebé nazca por forma natural, es un bebé muy grande, tú estás muy pequeña, entonces pues mejor te hacemos cesárea. Y yo, bueno, y ya así como de, ¿cuándo me lo sacan? Ya ahorita, por favor, sáquenlo. Sí, ya no puedo, sí. ¿No? Entonces se le avisa a la mamá, me preparan al otro día voy a la clínica, bueno, al hospital, y y me acompañó mi hermana estuvo conmigo en el proceso, la mami fue la que estuvo igual también conmigo en todo momento, pero sí estaba lista, o sea, yo siento que me ayudó mucho los preparativos de mi hija, lo que venía después, a tener la mente ocupada en las metas o los propósitos que yo tenía, o sea, realmente yo no me veía con un bebé, yo no me veía de nuevo siendo mamá soltera, porque es muy difícil, entonces el hecho de disfrutar este embarazo no significaba que pues iba a disfrutar esa parte de la maternidad porque era algo que yo ya no quería en mi vida. Claro. Y aparte, bueno, no sé, ¿pensabas en la mamá? Sí, o sea, ya... ¿Pensabas en el embarazo y decir, bueno, o sea, no es mío, pero aparte, ¿pensabas en la mamá? Sí, la verdad es que fue una mamá presente, no convivimos tanto, no estuvo como en tanto contacto conmigo por la situación que ella estaba viviendo, porque fue muy difícil para ella vivir este proceso. Y más que nada porque había tenido una pérdida importante un año anterior y justo eran las mismas fechas, o sea, creo que tenía el corazón hecho 1000 bolas. Entonces voy a la clínica, voy al hospital, ella llega y obviamente fue eso, o sea, yo la vi que estaba tan nerviosa, la vi que estaba tan emocionada, la vi, justo platicábamos todas sus compañeras y yo, que ella estaba viviendo esa etapa de los hombres, que nosotros tenemos 9 meses para prepararnos para la llegada de nuestro hijo, y los hombres es como en el momento así de, ya voy a ser papá, y que agarro, y que tengo que llevar así las maletas, y qué nos falta, ¿no? Entonces como los memes, ¿no? Que dejas olvidar a la esposa y ya te fuiste al hospital, así ella estaba así, y era bien tierna, porque le decía, yo tengo que estar nerviosa, ¿no? Tú, y ella así de, no. Lo bonito de ella fue que ella es médico, entonces todos los colegas de ella estaban ahí, todos sabían que ella era la mamá. Y me acuerdo que ya estábamos preparadas para la cirugía y pusieron la música de Stephen Collins, así la de la canción de ay, no me acuerdo cómo se llama, de Tarzán. Ajá. Ponen la canción de Tarzán, entonces estaba en inglés y justo en ese momento le dicen, acércate. Entonces yo pues, tenía todo tapado, la volteo a ver, veo que se le salen las lágrimas. Se detuvo el tiempo, para mí se detuvo el tiempo.
me toca el hombro, me voltea a ver y me dice, gracias Eli, porque sin ti yo no hubiera podido ser mamá. Ay. Y se va corriendo a ver al bebé y preguntando, ¿viene completo? Entonces llora y te acerca la foto. Sí, ella me acerca la foto del bebé y me dice, mira, nos quedó precioso. Ay. Entonces se limpió las lágrimas, fue a ver a su bebé, ya empezó en la habitación, todo muy bien. Fue un hospital donde me trataron súper bien, todo estuvo muy bonito. No, hospital público. Sí, no fue un buen hospital. Y al otro día no llega ella. Entonces no llega temprano, llega su hermano y me comentan que el papá, bueno, el suegro de ella tenía cáncer terminal. Entonces, en el momento que nace el bebé, le mandan las fotos, el video del nacimiento y a la hora o 2 horas fallece el abuelo. Ajá. Entonces, el nombre que habíamos tenido durante todo el embarazo lo cambiaron al nombre de los abuelos, en memoria de ellos. Entonces, fue un momento difícil porque, pues, por una parte estaban súper emocionados, súper contentos por la llegada del bebé, por el cambio que le estaba dando su vida y de repente, pues, saber que tenían otra pérdida del abuelo, ¿no? Ajá. Y que, pues, nada más estaba esperando el nacimiento del bebé, pues, para poder descansar. Okay. Entonces, de ahí, pues, ya empezó su aventura de ella. Y luego, ya estando ahí, bueno, nos pasaron muchas cosas chistosas con ella. Nunca se me va a olvidar. El Que cobertor. sacamos al bebé del hospital y nos dicen, denos una cobija, ¿no? Y dice, sí, traigo otra. O sea, literalmente llevaba un cobertor matrimonial. Y nosotros, ¿cómo? ¿Y esto? Ay, pues me dijeron un cobertor y fue que yo me traje. O sea, era una cosa, o sea, a pesar de ser doctora, de todo, el nervio le ganó. Sí. El nervio, la emoción y pues el ser primeriza, ¿no? Sí, llevo ropa de primer año porque iba a crecer mucho. Sí, dices que yo creí que iba a crecer y compré de un año. O sea, ¿no? Y el bebé nadando ahí. Sí. ¿Psicológicamente te preparaste para esto en las terapias que recibes durante el proceso? Sí, o sea, yo sabía que no era mío, yo tenía muy claro. Lo que me ayudó bastante fue que yo iba a tener la mente ocupada y la recuperación. O sea, estando en un hospital, creo que siendo profesional de la salud o cualquier persona, lo que menos quieres es estar ahí. Entonces, más cuando tienes hijos, es como de ya me quiero ir, me tengo que parar, y fue lo que hice. O sea, levantarme y ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y mi doctora llegó y me dijo, no, Eli, cálmate, o sea, te voy a dar de alta cuando yo crea que sea seguro. Y me dijo algo que siempre se me va a quedar marcado. Y me dijo, llegaste sana al programa y necesito que llegues sana a tu casa. Exacto. Entonces, de ahí le agradecí un montón. Y el programa cambió mi vida, porque cuando yo vi su carita de ella y ella me agradeció, o sea, realmente lo hubiera vuelto a hacer una y otra vez. Ay, Sí. qué bonito. Y a todo esto, Eli, más allá de las compensaciones económicas, más allá de los tabús, más allá de todo eso, ¿qué te llevas tú? ¿Qué te dio el programa? ¿Quién era Eli antes del programa y quién fue Eli después? Me he caracterizado por ser una persona empática, una persona que le gusta cuidar a los demás, por eso amo mi trabajo. Mi especialidad es los pacientes geriátricos y sí me cambió en muchas cosas. Me cambió en la percepción de qué tengo en la vida, de saber que soy muy agradecida por lo que tengo, que Dios me permitió llegar y hacer feliz a alguien que ya no podía o que en ese momento su felicidad estaba parada o pausada. Y que cuando yo la vi ser mamá, o sea, cuando yo vi a la mamá del bebito, dije, o sea, realmente lo podría volver a hacer. Y cambiaron ellas mi vida. O sea, yo me quedé con cosas buenas y cosas malas, pero no en base al programa, no en base a lo que me ofrecieron, sino en base a lo que yo vivía alrededor. La gente te juzga, la gente pregunta, la gente te señala sin saber. Entonces, yo poder ayudar a alguien más, o sea, me decían, su familia, no sabes lo que viniste a hacer a nuestras vidas. Y eso es lo que me quedo, o sea, yo me quedo con lo que ellos me decían, con las palabras bonitas, con las visitas que ellas tenían, y que todos me agradecían. O sea, la verdad fue algo muy bonito porque no solo le cambié la vida a ella, sino a todos los que estaban alrededor de ella. Ok. Y al momento sigues en contacto con ellos. Es como la gente piensa que ya así nace el bebé y te lo quitan y se lo llevan y no lo ve así. O sea, ¿es así o cómo es? No, ella es súper linda. Yo no me meto, no le escribo, no pregunto, porque si yo fuera la mamá, tampoco me gustaría que un extraño tuviera las fotos de mi hijo.
Pero si ella me comparte, yo feliz. O sea, igual no le escribes escribo. de vez en cuando. Sí, yo no le escribo, ella, si ella le nace escribirme, yo le contesto con mucho gusto. Me comparte fotos, se las he compartido a mis hijas, a mi familia. Entonces, sé que estoy ahí presente, pero no soy parte de la familia de ella. Entonces, eso está padre. Porque muchos pensamos o muchos creemos de, no, pues ya soy la mamá gestante y voy a estar en la vida del bebé y voy a ir a los cumpleaños. Y no. O sea, realmente ellos son los papás, ellos tienen que vivir esa etapa y yo la he dejado ser. O sea, yo la he dejado que ella disfrute de todo eso. Aparte híjole, es muy madura de tu parte, ¿no? Y te preparaste mucho para ello. Sí. Eh, ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sin pensarlo? Sí, sin pensarlo. ¿Y a quién te gustaría ayudar? Híjoles, no sé. Creo que no hay pacientes ni papás malos. Creo que todos son buenos. Todos llegan en el momento que tienen que llegar. Y yo lo intenté con un bebé, no se dio y por algo no se dio. O sea, por algo me tocó esta paciente, por algo me tocó este bebito. Y yo siempre le dije a ella, o sea, yo nada más te ayudé a bajarte una estrella del cielo. Ay. Porque es lo que yo siento que hice. Nada Claro. más la ayudé. Eh, Si tú pudieras darle un consejo a las chicas que están buscando información acerca del proceso, si tú pudieras darles alguna advertencia, si tú pudieras darles algunos tips para saber qué es confiable y qué no, porque sabemos que fuera hay muchas personas que hacen los programas de una manera deshonesta. Si bien es cierto que en México no hay como tal una legislación y ojalá pronto lo podamos lograr, porque al final la subrogación ya no es algo que se piense, o es realmente una necesidad y es algo que ya está sucediendo. Entonces, si tú les pudieras recomendar algo para que ellas sepan a dónde acudir, que sea con profesionales, algunas banderas rojas que puedan tomar en cuenta, ¿qué sería? pues que no se metan a los grupos. Hay muchos grupos con mala información. ¿Grupos de qué? De Facebook, Instagram, donde pues todas las personas opinamos en base a cómo nos fue. Yo puedo hablar maravillas de mi programa porque a mí me fue muy bien, pero también sé que existe otra versión de las cosas malas, ¿no? Y creo que no hay agencia mala, sino que no hemos estado leyendo la información adecuada para poder decidir en dónde sí y en dónde no hacerlo. Yo les diría que investiguen, que pregunten, que vayan a las clínicas, que realmente se cercioren que son clínicas, que no se vayan por la parte en que yo te voy a dar más dinero, pero lo hacemos por fuera y nada legal, porque pues también he visto muchas cosas, entonces eso, o sea, que realmente investiguen, que sea muy legal y que los contratos sean buenos. Y en base a, bueno, también es muy importante mencionar que tienen que tener paciencia. Así Sí. te fue muy bien, te embarazaste en el primer intento, pero hoy que te gustó tanto el programa y dijiste vamos a trabajar aquí en conjunto y ya estás trabajando con nosotros Sí. también, pues tú lo ves. No siempre Sí. se consigue el embarazo en un primer intento. Sí. Y eso no quiere decir que la agencia sea mala, los profesionales sean malos. Muchas veces tiene más que ver con la tasa de éxito. Hay una tasa de éxito en este tipo de procedimientos y no es el 100%. Claro. Lo más que podemos conseguir es un 70%, ¿no? Sí. Entonces la paciencia. Hacia los papás, ¿tú qué les dirías a los padres al momento de hacer un match con la gestante, al momento de elegir una gestante? Híjoles, es que todos tenemos una historia diferente y creo que con el que te sientas a gusto, o sea, creo que todas son buenas, todas llegan igual por una historia, no todas llegan por la misma historia o por la misma razón que yo. Algunas llegan por necesidad, algunas llegan por la experiencia, no lo sé, o sea, todas somos diferentes, pero que sí vean que les nazca algo, o sea, que sientan como ese clic con ellos, de que pues, van a traer a su bebé, de que somos seres humanos, de que al final de cuentas no somos como la gente piensa, ¿no? O estamos haciendo un intercambio, sí, pero son vidas las que tenemos en juego, tanto las nuestras como la del bebé. Pero no es un intercambio comercial, sí, como a veces lo ven o como a veces piensan que es. Tampoco es una vulneración al derecho de la candidata. Exacto. Porque al final eso es lo que son candidatas que nos buscan. Exacto. Queriendo ingresar al programa. O sea, nadie te está obligando, ¿no? Claro. Eli, pues te agradezco mucho todo lo que hoy pudiste compartirnos.
La verdad, como lo dije al inicio, te admiro, eres una gran mujer, una gran profesional, una gran mamá, hoy una gran compañera de trabajo. Gracias. Y la verdad es que todo nuestro respeto y admiración. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este capítulo y esperamos verlos en el siguiente episodio de Formando Familias, el podcast.